Bueno, compañeros, buenas noches para todos. Estamos de nuevo acá convocados a un nuevo conversatorio, inaugurando este ciclo de reflexiones que va a tener por título Control y conflicto del despoder. Quienes no están tan familiarizados con el concepto de despoder, se podría entender como esa pérdida de poder, esa dilución del poder que se está viendo en los ejemplos, sobre todo de esta semana. La modalidad va a ser de tribuna libre y mi persona va a vertir una serie de reflexiones por un lado o preguntas sobre las que cada uno de los presentes va a poder dar su parecer, reflexiones o algún otro agregado que quisiera, con un límite máximo de 5 minutos para mayores participaciones. De entrada, ya podemos decir, hemos sido testigos de una semana muy movida en el ámbito político electoral, con algunas sorpresas, la renuncia de lo que fue presidente Arce a una posible candidatura, el la apuesta que está haciendo Andrónico, marcha de Evo Morales que pasó el viernes y que tuvo cierto realce, pero la expectativa quizás era que haya mayor conflictividad. Quienes estuvieron esos días, sobre todo el viernes, caminando a mediodía, un poco más, había un ambiente de tensión. También se cerró lo que es las entradas, los accesos hacia Plaza Murillo, además de otras acciones para neutralizar, además del arresto, ¿no?, de una de las representantes, vamos a decir, y defensores de lo que es el alevista. Desde el lado de la oposición también estuvo bastante movido el asunto, alianzas, desalianzas, listas negras y demás de distintos actores, y los tiempos ya se van cumpliendo. Para el día lunes ya tendrían que presentar lo que son las listas de candidatos y los frentes a participar. Estamos entonces a horas de confirmar lo que va a ser esto que lo estamos entendiendo como esto del despoder. El subtítulo que en este caso vamos a trabajar es Presidenciables en colisión y en pregunta disputas entre carroñeros políticos. Dándole un poco de contexto, ¿no?, a lo que está pasando con todas estas movidas y entendiéndolos a todos, sin excepción, sean de la llamada izquierda o la llamada derecha, como oportunistas o buitres o lo que lo titulamos carroñeros políticos como tal. Entonces, estos ciclos van a darse bajo la modalidad de tribuna libre, ya se dijo, de manera intermitente. No va a ser todas las semanas. Sin embargo, cuando la cuestión nos amerite, todos nos vamos a convocar para tratar estos temas que nos constituyen y nos también en parte identifican cada uno desde el ala que pueda dar. Posiciones más y menos filosóficas o políticas. En este caso vamos a tratar de acá, más que confrontar, tratar de entrar en diálogo y a ver si se puede sacar algo de humo blanco, que parece que los políticos actuales no están tratando de hacer. No se sabe si qué está pasando por ellos. Alguno de los compañeros subió al grupo de WhatsApp, por ejemplo, supuestas listas de candidatos, distintos frentes, y hay bastante, por un lado, de su desilusión y también baja moral quizás dentro de la población por este ambiente que más tiende a oportunismo. Si alguno de ustedes quisiera comentar quizás algo que ha visto o alguna noticia que le parezca relevante en la semana, ahora es el momento, compañeros, podemos ceder el micrófono. Quien quiera levante la mano y le damos el espacio.
Bien, hasta que alguien se anime, entonces podría desarrollar un primer punto. Mucho en este instante, incluso en paralelo desde las 7 de la noche entre sábado y domingo, generalmente en canales públicos, Red 1, Unitel y demás, canales de esa onda, se ha puesto muy de moda tratar programas de respecto a las elecciones donde invitan analistas, invitan gente destacada, supuestamente bastante bien informada, académica, a que vaya y comparta sus criterios, supuestamente hacen análisis y debate, luego yo creo ya van a invitar más adelante a lo que son ya las posiciones de los candidatos ya previamente inscritos. Y también las redes se están llenando, se están cargando de bastantes memes, campañas inductivas y demás acerca de por cuál sería la elección, cuál sería el candidato ideal a votar. Y más allá de este ámbito, ¿no? Y más allá de incluso estas novelas que hemos entendido como que nunca acaban, de alianzas y desalianzas entre uno y otro, ¿cuál sería la posición desde nosotros que estamos en una carrera tratando de tender hacia lo filosófico? ¿Cuál sería nuestra diferencia, no? Por un lado, está bueno que nos enteremos y que vayamos también comulgando este tipo de memes, ideas, noticias que van apareciendo alrededor de la semana. Pero sobre eso, ¿cuál sería nuestro agregado como supuestos iniciados en lo que es la filosofía para superar lo que hacen todo este tipo de dinámicas, ya sea por medios estatales o medios privados, durante todo este ambiente? Habría que pensar en cómo es que nos vamos a diferenciar de ellos. Si está bien agarrar estadísticas, estimaciones, cálculos probabilísticos acerca de cuál es la tendencia, acerca de cuáles podrían ser los posibles resultados y un posible ganador de estas elecciones, ya sea por voto simple o en, vamos a llamarlas coaliciones, o siempre y cuando puedan ir también a una segunda vuelta. Bueno, hay distintas fórmulas para llegar a la presidencia y sin embargo, más allá de eso, habría que ver qué podemos aportar aparte de los comentarios convencionales de especialistas en áreas específicas, politólogos, sociólogos, asesores de partidos y demás. ¿Cuál podría ser nuestro aporte? Entonces vayamos ya trabajando quizás esa idea, y quien quiera incluso puede tomar nota de estas preguntas que en los siguientes conversatorios también se van a tener que ir desarrollando, haciendo también un poco caso a la observación que en el anterior conversatorio se dio de algún compañero que dijo que hay que comenzar a hilar más fino. Está bien que como introducción trabajemos temas de manera general, demos nuestros pareceres, tengamos una opinión independiente, pero de ahí ya tendríamos que comenzar a formar una posición filosófica o una crítica en sentido filosófico hacia todo este ambiente electoral. Entonces, este es el primer avance. Compañeros, cualquier momento alzan la mano y se les cede la palabra. Muy bien, estamos, sí. Adelante, Juan Manuel. Bueno, un saludo Heinz, un saludo para todos. Un tema que tocaste sobre los carroñeros que han aparecido en nuestro país actualmente, tal vez se han metido en todo partido político, en todo segmento popular, pero uno analiza el trasfondo y el pasado de estos y ve obviamente que había una vinculación muy fuerte con el gobierno anterior, que era el gobierno hegemónico del MAS, que mayormente podríamos decir que ha sido el partido hegemónico del siglo XXI. Pero yo pregunto realmente, ¿el MAS era de izquierda, fuera de que tengamos esta negación, yo diría, de verlo como izquierda, como derecha, que a día de hoy lo veo muy frecuente, en la que se
tiende a rechazar las políticas de izquierda, de que tal vez aún era un modelo de capitalista de Estado. Pero yo simplemente pregunto aquí, ¿ha habido alguna derecha representativa en nuestro país? ¿O simplemente ha habido una izquierda que ha tenido un giro puntual hacia el neoliberalismo, pero en un trasfondo seguía manteniendo una idea hegemónica de izquierda? Nuestro país tal vez tiene el punto más culminante en la revolución del 52, tanto en el ámbito político, económico, educativo también, o incluso en la integración del tema de la mujer. Pero a partir de este punto, creo que ha habido una hegemonía dentro de una visión izquierdista, entendiendo tal vez la izquierda desde el punto más amplio, que en este sentido sería esta izquierda donde el Estado tiene un papel muy importante, donde se rechaza tal vez esta visión más liberal o neoliberal que mayormente estaba empezando a aparecer en los 50 para adelante. Y el punto culmine de todo esto termina siendo el 1985, el decreto 21060, promulgado por Víctor Paz Estenssoro como una suerte tal vez irónica que el destino le prepara, porque ya él mismo había dado un poco el preámbulo de toda la crisis que había logrado, la misma Comibol, que ha sido una creación del mismo Paz Estenssoro, termina fracturándose y termina tal vez en aquella famosa relocalización de mineros que tienden a marchar, y ahí a partir de ahí salen estas figuras como Filemón Escobar, la creación del MAS y obviamente un mismo discurso repetitivo, y dejando tal vez esta visión del MNR para tal vez transformarse, mutarse en lo que sería el MAS. Entonces, dentro de esta visión, yo al menos sostengo que ha habido una hegemonía propia de una izquierda más, o podríamos decir, contemporánea o más propia de las modas de la época, una izquierda de la nacionalista, revolucionaria, popular del 52, pasando a un nacionalismo tal vez más, eh, más hasta con tintes posmodernos que encontramos en el MAS. Entonces, ha habido una transición que yo al menos pregunto, y ¿ha habido alguna variante de derecha o simplemente hay una visión de carroñeros que a día de hoy quieren tal vez alejarse del antiguo modelo, construir un nuevo proyecto, pero de alguna manera siguen pululando en la órbita de esta vieja izquierda, tal vez más tan manipulada, mal hecha, tal vez inentendida o inacabada, que hasta la actualidad sí no llega a consolidarse como algo sólido, pero sí se consolidó políticamente en muchos segmentos, en muchos periodos de tiempo? Y entonces, más que todo, quisiera considerar alguno, tal vez piense lo contrario, si realmente en nuestro país ha habido una alternativa a esta tal vez muy vieja y anacrónica idea de izquierda y derecha. Gracias, Juan Manuel, por tu intervención. Sí, y también agregar, hay que destacar esto de ese sentido de izquierda y de derecha que se está hoy de nuevo usando en la arena electoral. Tú eres de izquierda, tú eres de derecha, en fin, pero nunca nos hemos preguntado si en verdad estas, más allá de estas acusaciones o hasta críticas denostativas que se hacen los unos y los otros, evidentemente expresan esas posiciones ideológicas por un lado y por el otro, si es que de verdad hay la pertinencia, como decía Juan Manuel, ¿no será que solamente han adoptado anacronismos del pasado como fantasmas y hoy en día se siguen diciendo nosotros somos de aquí, de este lado y los otros son del otro bando, y en sentido de eso es que ya comienzan a tratar